con una oración. A ver, un momentito para yo también poder compartir. Ya. Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces vamos a tener el tema, la tierra buena. La tierra buena. Y claro, uno podría decir a qué se refiere esa tierra buena. Está en relación a la parábola del sembrador, que justamente vamos a ver este domingo de la 15ª semana del tiempo ordinario, inicio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y estamos en consecuencia tratando de tocar algunos temas que nos ayuden para que lo que se nos va a presentar en los días siguientes y lo que ya se nos ha presentado en los días anteriores, lo podamos, diríamos, articular mejor para que seamos verdaderamente, diríamos, discípulos amados del Señor. Crecer en la vida nueva, en la vida de hijos de Dios. Porque a veces uno escucha los pasajes del Evangelio y los va pasando como que ya, bueno, eso ya la vi, como lo dicen los jóvenes cuando, los niños cuando tienen sus... Yo recuerdo cuando yo era niño, eso se ha mantenido, creo que ahora ya no existe tanto. Cuando era niño había un boom de lo que se llamaban los álbumes, las figuritas esto. Entonces, me acuerdo, había una editorial que ponía álbumes casi todos los meses, Editorial Navarrete, me acuerdo. Y entonces la competencia entre los escolares era quién llenaba primero el álbum. Pero, claro, estas editoriales no sacaban todas las figuritas de inicio, y entonces siempre habían algunas que eran, entre comillas, las difíciles. Y me acuerdo que en el colegio, pues uno iba con un montón de repetidas a cambiar, ¿no? Y bueno, ustedes habrán tenido, los que ya son más o menos, creo que eso ahora ya no existe, porque ahora pues ya con las tecnologías es algo medio obsoleto. Pero bueno, a veces nosotros vamos a la misa, nos acercamos a los textos de la Sagrada Escritura, diríamos con la idea de que estamos ante algo muy, entre comillas, ya conocido y familiar, y que ya lo sabemos, y eso es un peligro, y por supuesto que eso es un error. Y entonces nosotros tenemos que saber que el Señor que viene a nuestro encuentro, que se revela, nos dice cosas, pero para que penetremos en un misterio. Y entonces, el tema de la tierra buena está en relación a las parábolas que va a presentar San Mateo en el capítulo 13. Nosotros no vamos a ver en detalle
las 7 parábolas que presenta San Mateo, conviene tener presente que son 7, y es la primera, la parábola del sembrador, y va a hablar de esa tierra, distintos tipos de tierra. Y entonces la tierra buena, sabemos nosotros, es nuestro corazón. Y ya que estamos en estos días de julio, dedicados a nuestra Madre Santísima, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, nosotros tenemos que saber que esa tierra buena, que da fruto 100 por 1, es María. Y el fruto es el fruto bendito de su vientre. Y entonces, ¿qué es el Verbo encarnado? O sea, solo ella da 100 por 1. De ahí en adelante, claro, nosotros, para ser otros Cristos, es decir, alcanzar la santidad, que es lo que es vocación universal, para ser parte de su cuerpo, nosotros no es que vamos a dar a otro Cristo, sino nosotros tenemos que ser obra de Dios. María es obra de Dios, es criatura elegida para dar ese fruto que es la encarnación del Verbo que asume nuestra naturaleza humana, y nosotros que ya tenemos naturaleza humana propio de la persona humana, tenemos que asumir al hombre nuevo que es a Jesucristo. Y entonces la tierra buena está en relación a María, está en relación a la encarnación, está en relación a la obra que realiza Jesucristo. Pero nosotros ahora, en los días de semana, ya desde el martes, hemos empezado a contemplar el capítulo 10 de San Mateo. Este domingo veremos capítulo 13, pero hemos contemplado antes casi continuos, desde que empezamos, retomamos el tiempo ordinario, luego de algunos fragmentos de San Marcos, nosotros hemos contemplado, después de Pentecostés, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de San Mateo, casi todo excepto algunos pasajes que han coincidido con días de fiestas y solemnidades, y donde la misa diaria se ha omitido las lecturas que corresponden al Evangelio según San Mateo. Y ustedes saben, el capítulo 5, 6 y 7 es el discurso más extenso de Jesús. Se llama el Sermón de la Montaña. Luego de eso, hemos contemplado en los días pasados, capítulos 8 y 9, que es una secuencia de milagros, diríamos, de signos que realiza Jesucristo, y que realiza 10 signos, presenta Mateo. Algunos, igual por caer fiestas, no los hemos visto en el día de las misas diarias, diríamos, de estos días previos, y siempre por lo menos conviene que uno sepa y lea. El tema es que cuando uno va a misa no nos dicen capítulo tal, versículos tales, generalmente eso se omite. Y uno a veces se puede quedar con eso y no se da cuenta cuál es la secuencia que propone el evangelista para que hagamos la peregrinación de la fe. Y entonces esos 10 milagros que se presentan en el capítulo 8 y 9 de San Mateo siempre están en relación a la fe. Recibir milagros requiere fe, diríamos. Entonces el Señor les dice, hágase según tu fe, alaba la fe, y cuando uno repasa esos 10 milagros se encuentra eso. Y nosotros hemos venido hablando de la fe. Y el tema de la semana pasada fue pelear el buen combate, si no me equivoco, y decíamos que había solo una sola pelea. Y esa pelea era conservar la fe. Y conservar la fe no es simplemente algo intelectual,
o algo que se refiere únicamente a nuestra voluntad, sino para entender mejor la fe, conviene recordar y insistir en que la fe, la esperanza y la caridad, que son tres virtudes teologales distintas, las podemos reconocer como distintas, pero son inseparables. Como que nosotros, por ejemplo, ¿no? Una analogía, una alegoría un poco, diríamos, remota, pero igual nosotros en nuestra anatomía, nosotros podemos distinguir que una cosa son nuestros ojos, una cosa son nuestras orejas, pero yo no puedo separar mis ojos de las orejas. Algo así son estas virtudes teologales. Ahora, las virtudes teologales, uso específicamente el término algo porque no son algo. Las virtudes teologales, eso es también lo que uno puede creer que como que el Señor nos da algo, ¿no? Paquetitos. No, las virtudes teologales es la obra del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos reconocer diríamos, la verdad completa que el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender y de esa manera, y no solo me refiero a comprensión intelectual, nosotros podamos entrar en comunión de amor con el Verbo en el Espíritu Santo y hacer la peregrinación al Padre. Y entonces podríamos decir de manera análoga los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que da partecitas. O sea, Dios siempre se da todo. ¿Ya? Jesucristo se da todo. O sea, porque Dios ama sin, Dios no ama a cucharadas. Lo que ocurre es que nosotros, en nuestra naturaleza herida por el pecado, muchas veces no podemos acoger todo lo que Él nos da, como citando a Isaías, porque somos como aljibes agrietados, como vasijas con hueco, entonces perdemos lo que recibimos, ¿no? Yo recuerdo cuando en mi época de laico era común, pero también lo he escuchado después, que algunas personas, ¿no? Uno se sentaba a almorzar o a cenar y algunos comían rapidito y se acababan y otros todavía estaban con el plato medio lleno y le decían, ¿qué pasó? ¿Se te cayó? ¿No? Y es que nosotros perdemos lo que recibimos porque estamos heridos en el pecado y porque no, diríamos, no sabemos recibir. Entonces estoy en preámbulos, diría. Entonces, y la fe, la esperanza y la caridad, el buen combate es justamente crecer en esas virtudes. Sin eso nosotros no podemos crecer en la vida nueva de hijos de Dios. Y mencionábamos a propósito del Evangelio del domingo pasado, que como saben ustedes, ya no correspondía al discurso misionero, sino al capítulo 11, 12, ya 11 al terminar la misión, 12, Jesús menciona, el Señor menciona unas palabras misteriosas que uno no entiende si no ve lo que ha pasado antes. Y dice, bendito Padre que ha revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Así te ha parecido mejor, Padre. Y entonces Jesús termina diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces esto es muy importante tenerlo presente, porque si no, nosotros no podemos entender lo que se nos enseña y podemos presumir que estamos entendiendo y en realidad no sabemos si entendemos o no entendemos. Entonces, ese punto quisiera que lo tengamos como preámbulos, como anotaciones, que nos ayuden a entrar a esta enseñanza. Pero quisiera brevemente que tengamos en cuenta
¿Qué ocurre en el Evangelio según San Mateo, luego del diríamos, el discurso misionero, que vamos a ver en los próximos días? Lo hemos empezado el miércoles, capítulo 10, si no me equivoco, y vamos a seguir leyendo los días de semana, versículos por versículo, fragmento por fragmento, el capítulo 10, pero el domingo ya vamos a estar en el capítulo 13, este domingo 15. Entonces yo, para llegar a ese capítulo 13, que son las parábolas, tengo que tener una idea de qué ha pasado en el discurso misionero y qué ha pasado después en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Y lo que ha pasado, diciéndolo breve y escuetamente, es que, diríamos, la misión como que no habría dado los frutos esperados. Porque Jesús, antes de hacer las expresiones que veíamos el domingo, va a recriminar a las ciudades de Cafarnaúm, Betsaida, Corazaín, porque se han hecho muchos milagros y la gente no se ha convertido. Y entonces, además, aparecen los detractores que tienen un corazón duro, que ya están planeando asesinar al Señor, están pactando. Los que aparentemente eran enemigos se hacen aliados para pactar contra el Señor, como son los fariseos y los herodianos. Eso ocurre después de que el Señor cura en un sábado a ese hombre con la mano derecha, el brazo derecho paralizado, y es porque él cura en sábado. Y entonces los milagros no hacen que la gente crezca en la fe, no hacen que la gente se convierta. Las enseñanzas del Señor tampoco hacen que la gente se convierta, y al contrario, la hostilidad crece, y entonces el Señor empieza a hablar en parábolas. Okay. Con eso en mente, regresemos a lo que se nos menciona antes del discurso misionero, los últimos versículos del capítulo 9 de San Mateo, cuando el Señor se compadece, dice, ve a la multitud, se compadece, porque están como ovejas sin pastor, y el Señor va a decir: hagan y pidan al Señor de la mies para que envíe trabajadores a la mies, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Dicho de otra manera, la cosecha es mucha, pero no hay quien reciba la cosecha. Y entonces tenemos que tener claro cuál es esa cosecha de la que está hablando el Señor. ¿Qué es lo que no están recibiendo? Y en este punto yo voy a abrir, le voy a pedir que abran los micrófonos y voy a pedir que hagan comentarios ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mies que es tan abundante y no hay quien la recoja? Y por eso dice el Señor: pidan al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. Y entonces unos 2 o 3 personas que nos puedan hacer algún comentario breve respondiendo a ese punto, para luego continuar y entrar en un poco de diálogo. Quienes se animan y quieren comentar, levanten la mano para que les autoricen, para que abran su micrófono y poderlos escuchar. Si es que alguien está desde el Facebook o de otras formas, quieren hacerlo por escrito, pueden también mencionarlo en sus, ¿cómo se llama?, comentarios. Pero ya que acá en el Zoom tenemos la posibilidad de una interacción, entonces escuchemos los comentarios de las personas que quieran
mencionar. ¿Nadie? ¿Quién se anima? ¿No? Es para animar el diálogo y no sea tanto monólogo. Sean caritativos con él. A ver, Julio, ¿alguien más? A ver, escuchemos a Julio hasta que alguien más se anime. Si le autorizan a Julio Híjar para que pueda abrir su micrófono, escuchemos a Julio. Te escuchamos, Julio. Hola, padre, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches con todos. En realidad, me parece que se trata de todas las personas a los que falta anunciar el evangelio, ¿no? Todas las personas a evangelizar, por decir así, ¿no? Esa es la mies. Ya. Y falta quienes evangelicen, ¿no? Ya, ok. ¿Algún otro comentario? A ver, entonces, vamos a responder ya que no se anima. ¿Alguien más se anima a la 1, a las 2? A ver, a Luis Herrera. A ver, Luis, autorícenle para que pueda hacer su comentario y escuchar a Luis. Luis Herrera, te escuchamos. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, yo entiendo que la mies es grande y los trabajadores, nosotros somos los fieles que tenemos que salir a evangelizar. No podemos quedarnos encerrados, sino la misión de la iglesia es salir a evangelizar. Y la mies, yo me imagino que es la muchedumbre, es la gente, ¿no? Que Entonces, tú estás coincidiendo con Julio. sí, o sea, es eso, La coincido misma también idea. con la Ok, muchedumbre, ¿no? ok, Es la muy gente bien. que está convirtiéndose y que está en proceso de conversión o que está, se supone, Ah, convertida, ¿no? ok, muy bien. Escuchemos a Vilma. A ver, Vilma. Vilma, ¿puede abrir su micrófono ya? A ver, Vilma, te escuchamos. ¿Dónde está Vilma? Ya no. Ahí está Vilma. Vilma, a ver, escuchamos. A ver, pues sí. Un momentito, padre. Padre, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera, a ver que usted me oriente. En cuanto a la mies es grande, la interpretamos o la intentamos interpretar como toda la humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Santo Padre Pío XII, en su encíclica, ¿cómo se llama la encíclica del Santo Padre? Se llama Mystici Corporis Christi. Ajá. ¿No? Dice, ajá. En el número, tiene un número, ¿qué número? En el número 5, dice esto, que nuestra iglesia, por ejemplo, dice, el pueblo de Dios, el pan de los ángeles, dice que nuestra iglesia correría el riesgo cada vez más con el tiempo de quedarnos sin nuestros pastores, los sacerdotes, los obispos, si es que nosotros los padres de familia no preparamos a nuestros hijos desde su nacimiento en la fe, para que ojalá en su mayoría, en su adultez, puedan elegir el camino del sacerdocio, para que así los sacerdotes que son los únicos pastores, en este caso los obreros, que pide para rezar y orar nosotros por ellos, nuestros pastores que son los únicos que tienen el poder y la autoridad de transformar el pan y el vino en el cuerpo, en la sangre del Señor. Y que siendo nuestro sacramento, el máximo sacramento que tenemos, pero dentro de los 7, habla sobre, por ejemplo, la unción de los enfermos, que en muchos casos, con la unción de los enfermos, el paciente se ha restablecido o, en lo contrario, recibe o queda en la posibilidad de ir directamente a la presencia del Señor. Muy bien. Pero ustedes son los únicos que tienen Ya, ese poder. entendimos tu punto, la cita que haces, ¿ya? A ver, yo voy a comentar. A ver, Félix, a ver, con Félix cerramos. Félix, ¿quieres comentar? Si puedes abrir tu micrófono.
¿Aló? Otro te va a contestar. Apaga el micro. ¿Aló? ¿Me escucha, padre? Sí, te escuchamos, Félix. Padre, a mí se me ocurre, no sé, que la mies puede ser la gracia que Dios nos da, porque usted dijo también esto de que nos da completa la gracia, y los obreros, en la analogía, podría ser, bueno, todos los católicos bautizados que tenemos la misión de evangelizar, ¿no? De transferir esas gracias, la fe, digamos, o no Ok. sé, ¿no? Algo así. Muy bien, Félix. A ver, vamos a comentar eso. Es muy importante ese punto. O sea, diríamos, el fruto, la cosecha, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. El Señor está anunciando el reino, el Señor se está entregando y no hay quien lo acoja. El pueblo no acoge, quiere no el fruto que se le entrega, sino quiere otras cosas, otros frutos, no sabe qué necesita. Y no sabe qué necesita porque no tienen fe. Entonces, por eso el Señor dice, pidan al dueño de la mies, al Padre, para que puedan creer, diríamos. Eso es lo que nosotros podíamos vincular distintos pasajes, pero me refiero al de, por ejemplo, que se va a ver después, capítulo 14 de San Mateo, cuando Jesús les va a preguntar en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro va a responder acertadamente, y Jesús le va a decir, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Es decir, uno reconoce quién es el Señor, porque la fe es un don sobrenatural. Entonces, el Señor está presente, visitando a su pueblo, y el pueblo ni cuenta se da. Y eso lo podríamos ver también ahora. Es cierto, siempre pueden faltar sacerdotes, laicos comprometidos, eso siempre se necesita, por supuesto. Pero yo no veo, por lo menos, que los templos estén abarrotados, que haya que ampliar los templos, que necesitemos usar el Estadio Nacional para celebrar la Eucaristía, porque la gente no parece. Entonces, el Señor está, el fruto está, y nosotros queremos otras cosas. Y eso es porque falta fe. Pero nosotros presumimos de que tenemos fe. Y creemos que con lo que tenemos de fe, que no sabemos cuánto es, nosotros creemos que con eso ya vamos a evangelizar. Y entonces lo que pasa en Mateo es que el Señor primero enseña. Capítulos 5, 6 y 7. No hay mejor maestro. Dios mismo enseñándole. Le enseña al pueblo, le enseña a los discípulos, le enseña a los apóstoles, y ni los apóstoles van a entender. Eso lo vamos a ver en la prueba en Jerusalén. Lo van a abandonar al maestro. Entonces, la enseñanza no alcanza. Luego, el Señor hace milagros, los envía, ellos mismos hacen milagros y tampoco se convierte. Entonces, lo que aparecen los enemigos. Y ellos van dudando. Y uno de ellos lo va a traicionar, otro de ellos lo va a vender, lo va a negar. Entonces, los demás lo van a abandonar. Entonces, el Señor nos está mostrando la realidad del corazón humano. Y
esa mies abundante que ha enviado el Padre. Por eso el Señor en el capítulo 6 de San Juan, lo hemos visto en el tiempo de Pascua, les dice, yo les voy a dar el pan que ha bajado del cielo, no el que les dio Moisés porque murieron. Y ese pan no se lo ha dado Moisés, sino mi Padre. Pero yo soy el pan de vida. Eucaristía, discurso del pan de vida de San Mateo, de San Juan, perdón, lo hemos visto en el tiempo de Pascua. Tampoco se convierte. Y eso ya en el tiempo post-pascual, en el tiempo de la iglesia, también la iglesia. Los seguidores de Lutero se apartan de la iglesia y rechazan el pan de vida. Rechazan 6 de los 7 sacramentos. Y entonces lo que tenemos que darnos cuenta, eso es porque nos falta fe. Y el buen combate es no perder la fe. Esa pérdida de fe ocurrió en el pueblo de la primera alianza. Cuando uno ve los textos del Antiguo Testamento, lo decíamos ayer, lo voy a repetir ahora, cuando los profetas llamaban a Israel como la viña del Señor. Y que, diríamos, el pueblo llegaba a la tierra prometida, les entregaba esa viña que había prometido a Abraham, les entregaba ya campos para cosechar, les entregaba ciudades ya construidas, y ese pueblo se apegó a lo pasajero y poco a poco se fueron olvidando de Yahvé, del Señor. Se dividieron después de Salomón, el reino del norte desapareció y el reino del sur cayó en idolatría y fueron llevados al exilio en Babilonia. Regresaron, no todos, y la mayoría de los que regresaron volvieron a lo mismo que había pasado antes. Salvo un grupo muy pequeño, que son conocidos como los pobres de Yahvé, los anahuín, los pobres de espíritu. Dentro de ellos está María. ¿Qué es lo que distingue a estos pobres de espíritu? Justamente la humildad de la que hablaba el Señor el domingo. Es decir, son buena tierra para acoger al Señor. Porque sin humildad yo voy a adulterar mi fe. Sin humildad yo voy a creer que yo soy el protagonista. Yo puedo creer que yo voy a evangelizar. Y no me voy a dar cuenta que yo necesito ser evangelizado. Y que la manera de evangelizar es ser buena tierra. Es decir, es ser testigo, evangelio vivido, esos son los santos. Y eso no es obra humana, sino es obra de Dios. Por eso es que el Señor, en la revelación, en esa pedagogía, a ese pueblo que recibió esa viña trasplantada de Egipto, es decir, cuando lo sacan de la esclavitud del faraón y lo llevan a la tierra prometida, el Señor va a dejar que esa viña sea saqueada por los jabalíes, pisoteada, y eso es lo que cantan los Salmos 79 y 80. Señor, te estás olvidando de tu viña. Y entonces lo que va a hacer el Señor es que Él va a venir. Y como dice en San Juan, Él va a ser la vid, Él va a ser la vid. Ya no les va a dar una tierra para que ellos cultiven, sino Él va a ser la vid y esa vid va a ser plantada en nuestros corazones. Nuestro corazón es la tierra. Pero nosotros no conocemos nuestro corazón, porque el corazón humano está reflejado a lo largo del capítulo 8 y 9
de San Mateo en esos viajes, esas distintas orillas, donde en algunos no rechazan al Señor, en otros no lo quieren escuchar. Le discute. Eso somos nosotros. Eso es nuestro corazón. Entonces, en nuestro corazón, el Señor ha puesto como una macetita pequeñita, que es una buena tierra, y Él ahí, desde el día de nuestro bautismo, está presente. Es el sagrario, es la custodia, es el templo. Pero nosotros no lo adoramos, no lo reconocemos, y como le dice a esos hombres que están en la sinagoga, escandalizándose porque le dice al paralítico que llevan, tus pecados son perdonados, estos piensan, dice, este blasfema. Y el Señor les dice, ¿por qué piensan mal? Es decir, el Señor conoce nuestros pensamientos. Entonces nosotros vamos a misas, terminamos el rosario, terminamos la confesión, y nuestros pensamientos no son buenos. Juzgamos, nos comparamos, nos sentimos mejores que los demás. Y claro, no somos humildes, porque la humildad es una virtud misteriosa. El Señor se pone como ejemplo. El Señor dice, sean mansos y humildes de corazón, como yo se pone. De lo único que se pone ejemplo. Y entonces, si yo no soy manso, es porque no soy humilde. Y ustedes ya se habrán dado cuenta que lo opuesto a la mansedumbre es la ira, y a lo que nosotros más caemos es justamente en esas impaciencias, en esos cansancios y en esa reprobación a otras criaturas, porque fijamos nuestros ojos en la paja del ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Y así queremos evangelizar. Entonces el Señor, que es la buena noticia, que es el Evangelio, viene a nosotros para que crezca en nosotros, y entonces Él la vid, nosotros somos los sarmientos. Pero nosotros queremos servir. Y claro, no entendemos qué implica esto de ser enviados para participar de la misma misión. Es seguirlo a Él porque Él no nos ha dejado y nosotros tenemos que ir tras sus pasos. Pero claro, eso se hace difícil. Entonces, tenemos que descubrirlo. Entonces la pelea es equivalente a la pelea que tuvieron los israelitas cuando entran a la tierra prometida, en nuestro corazón, el combate espiritual, porque nosotros de distintas maneras y de muchas maneras nos rebelamos contra Dios. Porque el pecado es la soberbia es lo opuesto a la humildad. Y claro, nosotros no nos damos cuenta que estamos luchando contra Dios. Porque igual que los fariseos, igual que Pablo, igual que los escribas, que los sumos sacerdotes, nosotros podemos creer que sí creemos, que sí tenemos fe y que estamos haciendo el plan de Dios. Y claro, hasta que no nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestro corazón, los juicios temerarios que hay, los pensamientos que no son buenos. Claro, los pensamientos no lo ve nadie, la gente no los nota, pero el Señor sí. Claro, las palabras a veces sí puedes manifestar lo que hay en el corazón, porque el Señor dice de lo que hable, lo que tengas en tu corazón, dice de tu boca. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan para nosotros. Él es el viñador, Padre, nos tiene que podar para que demos fruto, es decir, nosotros somos esa tierra.
pero el que tiene que hacer esa obra es el Señor. Entonces, cuando el Señor nos envía, porque el Señor envía, capítulo 28 de San Mateo, ya lo hemos visto y lo vamos a volver a ver, el Señor envía después de su resurrección y antes de ascender a los cielos, Él envía a sus apóstoles, que vayan ya no solo a las ovejas perdidas de Israel, sino al mundo entero. Y dice, bauticen y hagan discípulos. ¿Y bautizar qué significa? Bautizar es que el Señor acampe, que tome posesión, que seamos su templo, que consagre en nuestro corazón su presencia, su templo. Pero a nosotros no nos basta eso. Entonces a la gente se le ocurre, yo quiero otra consagración más eficaz. A ver, voy a hacer, a ver, aquí, ¿qué hago? Otra fórmula. Porque nos falta fe. Pero no nos damos cuenta. Y podemos creer que, al contrario, que tenemos más fe. Y claro, eso es porque nosotros no somos discípulos. Somos amados por el Señor, pero no lo escuchamos. Y entonces, como estamos nosotros en esa pista, hemos propuesto este tema para que nos demos cuenta qué importante es escuchar al Señor. Lo vamos a ver el domingo en la parábola del sembrador. Dice, salió el sembrador a sembrar. Y empezó a echar la semilla. Es la parábola que el Señor mismo explica. Él hace el exégesis. Y Él va a decir, la semilla es la palabra. Es decir, la semilla es Él. Porque Él es la palabra, es el verbo. Y nosotros lo tenemos que acoger. Y nos da los motivos, los explica por qué no lo acogemos. Porque el enemigo cae al borde, se la come, porque está entre zarzas, porque hay poca tierra, se ahoga. Y es que nosotros, estando en el mundo, si no crecemos en la fe, nos vamos a descubrir que no somos del mundo, sino que somos peregrinos. Y nosotros vivimos a veces queriendo simultáneamente construir el paraíso en la tierra y simultáneamente queriendo ser peregrino. Es un poco difícil. Nos falta confianza, nos falta esperanza, y no amamos como el Señor ama, no perdonamos como el Señor perdona, y los peleamos, andamos divididos. Entonces, para eso tenemos que ser buena tierra. El ejemplo de buena tierra es María, sin pecado concebido. Ella pudo haber sido la única que pudo criticar con autoridad. Porque ella nunca fue infiel al Señor. Sin embargo, ella, que es la única fiel, ella no se pasa criticando a los demás. Pero a nosotros nos encanta. Y creemos que eso es evangelizar, creemos que eso es denunciar, porque tenemos lecturas parciales incompletas, y entonces agarramos un versículo por aquí, otro versículo por allá, y con eso hacemos el deporte más común, que es criticar a los demás, y no nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros seamos evangelizadores, siendo nosotros evangelio vivido, es decir, santificándonos. Para eso nos da el don del Espíritu Santo. Y eso a nosotros no nos gusta, porque a nosotros nos gusta otras cosas. Porque el mundo nos enseña otra forma de obrar. El mundo nos dice, a ver, bueno, como en la vida académica, universitaria, uno va a los estudios, tienes tu título y después ejerces a nombre de la nación. Nosotros creemos que en la vida de fe se puede hacer algo parecido. No es así. Entonces, lo que vemos ahora es que se han especializado, diríamos, los opinólogos y los críticos. Y dentro de la iglesia, unos se critican a otros. Y entonces unos dicen, nosotros sí somos los fieles,
acusan a los otros de infieles y viceversa. Y entonces como que uno tendría que escoger entre ellos. Como si es que ellos se hubiesen adueñado del Señor. Ya no solo de la viña, sino del Señor y cómo seguirlo. Entonces, nosotros podemos, por eso, pensar que nuestra fe no necesita ser probada, y lo que hemos visto, ya lo hemos comentado entre los miércoles y los jueves en los días pasados, que nosotros hemos sido probados globalmente en esta pandemia, y por lo menos dentro de la iglesia, el resultado estamos jalados. Es decir, hemos estado en la tormenta, nos hemos muerto de miedo, perdón, por el barbarismo, y en lugar de pedirle perdón, seguimos campantes. Y entonces tenemos que empezar de nuevo. Esas palabras, hombres de poca fe, es para que nosotros nos demos cuenta, tenemos poca fe. Vivimos llenos de miedos. Y a veces pensamos que el Señor ha perdido, que nosotros somos los que los vamos a salvar a Él. Vemos los problemas en la iglesia, las discusiones, y entonces nos desesperamos y queremos, como Pedro, sacar la espada para, entre comillas, salvar al Señor y cortarle la oreja a Malco. Porque no entendemos. Y creemos que, y claro, como tenemos muchas personas dentro de la iglesia que nos dan esos mensajes permanentemente, nos resultan persuasivos. Y como no escuchamos al Señor, escuchamos solo a algunas personas. Entonces necesitamos hacer el esfuerzo de escuchar al Señor. Porque de repente creemos que ya sabemos lo que el Señor está diciendo, y la revelación está ahí, es pública, accesible, pero nosotros no queremos ir a la fuente de la revelación, que es el Señor, sino queremos ir a los comentaristas. Eso ha ocurrido muchas veces en los momentos de tinieblas, de oscuridad en la iglesia. Es lo que reclamaban en la formación antes del Concilio de Trento, es que se estudiaba, se formaba con los comentaristas. Es decir, como ahora, no que uno se forme una idea de la realidad local, nacional o internacional con lo que dicen los periodistas. Y no yendo a la realidad. Y la realidad, quien nos revela la verdad completa, es el Espíritu Santo, y nos revela de lo que ya nos ha dado Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que amar esa palabra que el Señor quiere sembrar, y la tenemos que cuidar. Pero, claro, el Señor quiere que demos fruto, pero nosotros no sabemos exactamente cuánto fruto vamos a dar. Eso lo sabe el Señor. El Señor sabe a quién le va a tocar 30, a quién 60, a quién 100. A nosotros no se nos dice eso. Y entonces, el decir tierra buena es, volvamos a nuestro corazón. Nosotros en el mes de junio, todo el mes de junio, hemos estado contemplando al Sagrado Corazón de Jesús. Pero de repente estamos contemplando al Sagrado Corazón de Jesús y no nos damos cuenta que el corazón de Jesús está abierto, pero el nuestro está cerrado. Entonces decimos Inmaculado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, pero no nos damos cuenta que el corazón de María está atravesado por la espada. Y creemos que nosotros podemos seguir con nuestro corazón igual. Y ese corazón de María es el corazón de la iglesia, y ese es el corazón de todos nosotros. Pero nos hacemos fantasías, y muchas veces las revelaciones particulares le damos un peso mayor que lo que dice la revelación pública, y en consecuencia las entendemos mal. Y entonces la gente dice, no, tal revelación, tal vidente dijo tal cosa, escojo lo que me resulta a mí conveniente,
para no cambiar, y entonces no tengo la conversión que el Señor quiere. Porque el problema de esa tierra, el problema de nuestro corazón, que tiene que ver con ese combate espiritual y crecer en la fe, la esperanza y la caridad, es que nosotros tenemos que amar lo que el Señor nos dice. Pero si yo no amo lo que el Señor me dice, no lo guardo en mi corazón, y conozco más de lo que dicen los videntes o lo que dicen algunos teólogos que lo que dice el Señor, algo no está bien. Y por eso justo el Señor cita a Isaías. ¿Por qué les hablas en parábolas? Le van a decir al Señor el domingo. Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y no vaya a ser que entiendan y se conviertan. Dice, pero claro, uno entenderá. Entonces el Señor no quiere que nos salvemos. No, sí, pero es que yo no me puedo salvar si no me doy cuenta que lo que impide que yo ame al Señor es mi soberbia. Y mi soberbia se puede traducir de prácticas, entre comillas, devotas, entre comillas, religiosas, que me pueden hacer crear falsas seguridades, como le pasó al pueblo de la Primera Alianza, que creían que eran mejores que el pueblo, el reino del sur, mejor que el reino del norte, porque tenían el templo. Y cuando el Señor les dice que ese templo no va a quedar piedra sobre piedra, se escandalizan. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el templo está en nosotros. Entonces hay gente que dice, no, yo sí rezo, etcétera. Entonces uno tiene que ver, a ver, bueno, vas a misa diaria, comulgas, eres un sagrario, ¿qué haces tú tus 24 horas siguientes antes de tu segunda misa? Lo más probable es que en esas 24 horas, gran parte de las horas han sido murmurar y criticar a los demás y sentirse mejor que los demás. Entonces ya profanaste el templo. O poner tu seguridad y tu confianza en las criaturas y no en el Señor. Ya mostraste que no tienes fe. Lo abandonaste. Pero no nos damos cuenta. Entonces no peleamos el buen combate. Y entonces no lo podemos acoger. Y eso es porque justamente nos falta pureza y nos falta humildad. Por la soberbia y porque queremos muchas cosas. Y entonces en las prácticas nos convertimos en directores espirituales del Espíritu Santo. Y eso se nota en nuestra oración. Porque en nuestra oración lo que aparece es que nosotros le queremos decir al Señor lo que Él tiene que hacer. Y no nos damos cuenta que pedir es para que aprendamos a pedir. Yo tengo que saber que el Señor me conoce, sabe cuántos cabellos tengo. Él quiere mi bien. Yo lo que debería desear es que se haga su voluntad en mí, que concluya la obra buena. Pero claro, nosotros creemos que sabemos más que Él y le tenemos que decir a Él qué es lo que tiene que hacer. Claro, el Señor quiere que pidamos, pero que pidamos para que podamos ser buena tierra. Lo que nosotros generalmente pedimos son cosas para hacer de esa buena tierra un paraíso y no ir a la casa del Padre. Y por esa razón llegamos a la conclusión de que nos falta fe, esperanza y caridad, y que hay que hacer la pelea, el buen combate, para darnos cuenta que el problema está dentro de nosotros. Y que a veces por eso nosotros encontramos más afinidades con otras criaturas humanas que con el Señor. Porque hay cosas que nos dice el Señor que no le queremos escuchar, que no se predican, porque no nos gusta. En la práctica, todo esto que vemos de esta sociedad posmoderna que quiere hacer sus gustos, mucho tiempo antes nosotros lo estamos haciendo con el Señor. Y el Señor quiere que nos demos cuenta
que recapacitemos. Y la única manera es darme cuenta que yo necesito esa curación, esa conversión, porque, como dice el Señor a los fariseos cuando se escandalizan, cuando va a cenar a la casa de Mateo, lo hemos visto esta semana, le dicen, oye, si tu maestro come con publicanos, el Señor le va a decir, las prostitutas y los publicanos los van a preceder en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es que se haga la voluntad de Dios. Y a veces eso nosotros lo podemos pensar, nos puede parecer deseable, pero en el momento de la práctica hacemos otras cosas. Entonces tenemos que descubrir. Y es lo que el Señor nos va a presentar este domingo, cuando explique por qué en algunos casos no crece la palabra. Y es que estamos volcados a lo externo, a lo pasajero, a lo inmediato, y claro, de todo eso se vale el enemigo, porque nosotros hacemos todo fácil para él. Porque en realidad lo seguimos más a él, no directamente, no explícitamente, no es que seamos satanistas, ni estemos poseídos, pero deseamos lo que el mundo propone. Y eso uno tiene que examinarse en su corazón. Entonces eso está pasando en las familias, eso está pasando en los matrimonios, y entonces, claro, por eso que va a haber vocaciones. Si el mundo quiere que las personas sean exitosas en el mundo, nosotros creemos que hay que ser exitosos en el mundo, y el Señor nos dice, oye, ¿sabe qué? Los envió al mundo, pero no son del mundo. Y claro, no, de eso no queremos hablar. Preferimos hacer una crítica de las ideologías, de la teoría, pero no queremos ver nuestro corazón, no queremos que el Señor examine qué hay en nuestro corazón. Y por eso es necesario que se haga que el Señor recorra esos rincones. Y claro, los esposos tendrían que conversar sobre esas cosas. Pero generalmente los esposos se ponen de acuerdo en cómo evitar hablar de esas cosas. No dicen, oye, a ver cómo hacemos para ser más fieles al Señor, sino, a ver, rápidamente pasemos esa página, y la manera en cómo se hace habitualmente ese pasaje de página es criticando a los demás. Y entonces es fácil encontrar en un cura, en la parroquia, en un grupo parroquial, en tu mismo grupo, etcétera, gente que tiene miserias. Y entonces uno empieza a hacer picadillo de esas personas y encuentra pues sus ecos, y con eso, entre comillas, nos justificamos. Eso es lo que le pasó a los fariseos. Ellos en teoría querían el reino de Dios, pero cuando tuvieron al Señor frente no lo pudieron reconocer. Eso no es algo del pasado. Eso sigue ocurriendo. Y entonces uno se tiene que examinar sin drama, sin asustarse, y si es que llegara a decir, oye, encuentro en mí, en mis seres queridos que tenemos este problema, sencillamente empezar de nuevo y pedirle al Señor que nos ayude, que realice esa obra, porque Él viene a trabajar en nosotros. Como le dice el Señor, ya lo mencionaba, capítulo 5 de San Juan, cuando cura ese paralítico que estaba postrado frente a la piscina, que no podía llegar. Entonces el Señor, este hombre ni siquiera le pide, ¿quieres ser sanado? Dice, sí. No, pero no tengo quien me lleve. Dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Los fariseos se lanzan sobre el Señor, porque ha curado sábado.
Y entonces el Señor a esas personas le va a decir, mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del Señor? La nueva creación, transformarnos. Esa voluntad ya ha sido manifiesta en la cruz. Esos dones están esperando ser recogidos. Y nosotros lo que pensamos es, uy, a ver, el problema está en los demás. Y no vemos lo que pasó en los apóstoles, que abandonaron al Señor. Y nosotros creemos que eso no nos puede ocurrir o no nos va a ocurrir. Entonces creemos que ya estamos, entre comillas, asegurados. Y nuestra fe tiene que ser probada. Y el Señor, claro, Él viene misericordiosamente a explicarnos, quiere que nos demos cuenta, pero nosotros no tenemos tiempo. Andamos muy ocupados. Y claro, por esa razón, este espacio, estos minutos que podemos intercambiar, preguntar, conversar y hablar de las cosas de Dios que a veces no se hacen en el seno de las familias. Y claro, solo asistir a misas sin que uno pueda preguntar, etcétera, no es tan sencillo de crecer, y por eso es que de alguna forma es este espacio donde nos podemos ayudar. Y sabiendo que estamos ante un misterio. Entonces, queridos hermanos, yo quisiera detenerme en este momento y ver si es que hubiera algún comentario, pregunta de parte de ustedes, para que sepamos que efectivamente en nuestro corazón, si es que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tomamos conciencia de que somos demasiado frágiles, etcétera, pero ya hay un poquito de buena tierra. La cosa es que tenemos que hacer el combate para que esa tierra sea del Señor. Y el enemigo principal somos nosotros mismos, que nos queremos apropiar de la viña y no dejamos que el reine. Entonces, claro, en abstracto decimos, no, pero es que a mí me interesa la política, la geopolítica, lo macro. A ver, veamos. Claro, eso hay que tener una mirada, pero ¿qué podemos nosotros cambiar de esos macros si no cambiamos nuestro corazón? A lo que si es que dejamos que el Señor cambie nuestro corazón, nosotros vamos a poder ayudar a que otras personas se enfrenten esos macros. Pero nosotros, no sé, alucinamos no sé qué cosa en nuestra mente. Tal vez estas formas que a lo largo de la historia de la salvación han ido apareciendo y que fueron seductoras a mucha gente, de organizar un gran movimiento político, cuasi militar, donde vamos a enfrentarnos con otras personas y los derrotemos, y ahí vamos a construir el reino. Y claro, el Señor no nos dice eso. Así no ha sido y así no va a ser. Pero a nosotros nos gusta más esa ficción un tanto épica, heroica. Cuando se habla de heroísmo, es heroísmo para ser fieles al Señor. Yo me voy a detener y no sé si hay algún comentario, pregunta que pueda haber llegado por los chats o por de repente las redes. Padre, gracias por su reflexión. Como usted dice, ¿no? Creo que estamos entendiendo mal, ¿no? Quizá muchos pensamos que el buen combate o el combate espiritual se trata de pelearnos con los demás, ¿no? Y no sabemos que en realidad es conservar la fe, conservarla, ¿no? Permitir que crezca en nosotros, ¿no? Ser esas buenas tierras que usted nos ha escrito. Y hay una pregunta con respecto también a lo que usted dice, ¿no? Que a veces nos distraemos en criticar a los demás, pero ¿cuál sería la diferencia entre una crítica y una denuncia? Porque claramente también vemos
cosas graves, ¿no? Entonces, para no caer en el pecado de omisión y tener una corrección fraterna. Bien, pero por eso, yo para hacer corrección fraterna tengo que tener la posibilidad de estar frente a la persona a la que voy a corregir. Pero yo veo que hay correcciones fraternas en redes sociales, a personas que están a kilómetros de distancia, que probablemente nunca lean lo que nosotros decimos o pensamos, y entonces a eso no podemos ser tan, diríamos, entre comillas, amplios para llamarlo corrección fraterna. Eso yo diría es suscitar confusión, porque con esos comentarios que muchas veces no tienen suficiente fundamento, nosotros lo que podemos hacer es crear facciones, grupos al interior y poder dañar la fe de los sencillos. Entonces eso es algo, diríamos, que hay que tener presente. ¿Qué sí podemos hacer y sí va a poder ayudar? Porque tampoco podemos decir, mira, no es que no hay ningún error, todo está muy bien. No, estamos en un periodo de grandes desconfusiones. Entonces lo que tenemos que hacer es oración y desear que el Señor termine en nosotros la obra buena, poner todo lo que podamos de nuestra parte y hacer oración por esas personas en las que nosotros creemos que encontramos errores, miserias, desviaciones, traiciones, lo que fuera. Hacemos oración y pedimos al Señor que obre, porque eso es una prueba para nuestra fe. Pero si nosotros decimos ojo por ojo, diente por diente, yo voy a tomar la justicia por mis manos, el Señor está pintadito, ya está más que dormido, no hace nada, yo soy el que yo voy a resolver. Entonces, justamente una de las parábolas, ayer preguntaban eso, dentro de estas 7 que presenta Mateo en el capítulo 13, una de ellas es la de trigo y la cizaña. Entonces nosotros decimos, hay cizaña, entonces organicémonos para arrancar la cizaña. Y el Señor justo deja esa parábola para que nos demos cuenta que Él es el juez, que Él no ha perdido los papeles, que no es que hay un desgobierno y ya lo han derrocado, le han dado un golpe de Estado, sino que Él ya venció. Y entonces esa paciencia del Señor que nosotros no tenemos, porque nosotros somos apuraditos, hace que se desencadene en nosotros ira. Y entonces a la gente se ve una noticia, le ponen una noticia, a veces las noticias no están completas. Le ponen una parte de la declaración y a veces la declaración no está completa. Nosotros no sabemos exactamente qué está pasando, pero con eso ya damos sentencia. Y decimos, este es cizaña y este tiene que ser arrancado. Y entonces queremos que la iglesia se dedique a arrancar cizaña. Pero el Señor dice otra cosa. Y entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Señor? ¿O le hacemos caso a nuestras ansiedades y las ansiedades de otros hermanos nuestros? Que de repente quieren que el reino se haga según lo que uno entiende. Y claro, eso uno tiene que ponerle en oración. Pero si uno ni siquiera quiere dudar de esas, entre comillas, certezas, porque vi un video, me pasaron un comentario, y entonces ahí está. Yo diría, eso es algo que nos puede llevar a muchos errores. Entonces, claro, estamos en una situación, yo lo comentaba, no sé ya cuándo, no sé si hoy día, no, mi día, ayer creo que también lo comentaba en el miércoles de Radio María. Nosotros estamos muy divididos. Y entonces hay versiones de un lado y hay versiones de otro lado. Y entonces los que están alineados en uno agarran y no dejan, pues, entre comillas, destruyen todo, entre comillas.
y viceversa. Y entonces estamos en una lucha fratricida y parecería que la única posibilidad es alinearnos en uno de esos 2 o 3 bandos, lo que uno identifique. Y resulta que nosotros somos del Señor. Entonces, cuando uno tiene esas dificultades, lo que uno tiene que agarrar, leer los pasajes de la pasión del Señor y ver cómo el Señor ha vencido. No, pero yo quiero de otra manera. Bueno, pero nosotros no somos Dios. A veces uno quiere ser director espiritual del Espíritu Santo. Y entonces eso hay que tener cuidado, porque ese es justamente el engaño del enemigo y la soberbia. Por eso yo tengo que reconocer mi tierra. Y claro, es mejor ver el problema afuera. Y entonces, como si nosotros fuéramos cruzados, etcétera, porque cabe convenir que las cruzadas no funcionaron. Pues a veces vemos las cosas como hay que ser cruzados, pero no vemos que ahí hubo muchas cosas que en la época, claro, uno tendría que preguntar, ¿y eso fue la voluntad de Dios? Eso es ser mansos y humildes de corazón como el Señor. Entonces, por eso este evangelio del domingo de la 14ª semana lo tenemos que ver versículo por versículo con mucha calma y en oración. No, es que no me gusta eso, pues. Oye, pero Él es Jesucristo, es ese de corazón de Jesús, que hemos todo el mes de junio hemos dicho que el corazón de Jesús. Entonces, claro, tenemos que pedir esa gracia. Y claro, uno a veces ve una noticia, ve algún comentario, un post y ponen las cosas, algunas que son pues como para que uno se despierte en las pasiones, ¿no? Pero eso tenemos que llevar a la oración. Tenemos que pedir por las personas involucradas en esas acciones que parecen de repente equivocadas. Tenemos que pedir por nosotros mismos, tenemos que pedir por el Papa, por los obispos, porque si no, nosotros somos los que damos sentencia. Y habría que preguntarnos quién nos ha nombrado jueces. Y claro, las pruebas no son fáciles, las que estamos enfrentando son pruebas duras. Porque claro, nosotros desearíamos las cosas de otra manera, pero igual, mira lo que pasaba con el Señor, fue capturado, maniatado. ¿O por qué creen que los apóstoles lo abandonaron? Porque justamente ellos no tenían esa fe, ni esa esperanza, ni esa caridad para entender el designio de Dios. A pesar que el Señor les había hablado. Y los evangelios una y otra vez dicen, no entendían. Y efectivamente no hay ningún ahorro para, diríamos, maquillar eso. ¿Por qué el Espíritu Santo ha querido que eso quede así tan gráfico? Para que nosotros nos demos cuenta que tenemos el mismo problema, la misma tentación, que de alguna forma vamos a tener que pasar por esa prueba. Entonces, en oración ya podremos ver, oye, yo estoy en condiciones de hacer alguna crítica fraterna, y si digo sí, allá, empiezo por los que están a mi alrededor. En mi casa. Por eso el Señor primero los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso para nosotros en términos prácticos son nuestras familias. Entonces, sí, entre nuestros hermanos, entre nuestros familiares, los padres, en sus hijos, sus nietos, etcétera, no están haciendo, entre comillas, esas críticas fraternas que sí quieren hacer en público y en las redes sociales y dando like por aquí y por allá y compartiendo cosas a otras personas que tienen a miles de kilómetros de distancia, es un poco extraño. No sé, por lo menos a mí me parece que no es tan coherente. Ahora, si creen que estoy equivocado, corríjanme, díganme.
Ahora pueden hacer la crítica fraterna. Estamos en un espacio donde podemos hacer crítica fraterna. El pecado de omisión está en las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, entre nuestros familiares. Ahí estamos haciendo todo, ya agotamos todas las críticas fraternas, o para ahorrarnos malos momentos, etcétera, nos quedamos callados. Y siendo así, salimos a las redes sociales, no sean perros mudos, salgamos a gritar. Eso es más bien una especie de psicoterapia falsa, una especie de bravata, que claro, la psicología humana puede caer en esos engaños, ¿ya? Y claro, el mundo lo alienta. En el campo de la política, en el campo del deporte, en distintos campos, o sea, eso se alienta. Pero nosotros tenemos que seguir al Señor y confiar en Él. O creemos que Él no sabe, o creemos que Él se ha desentendido, que Él ha perdido los papeles y que ya se le escapó de las manos y ya esto es un golpe de Estado. Entonces, Él no es el rey, entonces Él no ha vencido. Entonces el que venció fue Satanás. Entonces estamos reescribiendo la historia de la salvación. Y a veces muchas de las cosas tienen esa premisa implícita que hay que hacer explícita. Vamos a ser probados y al final habrá una prueba muy grande, muy extensa, que pocos, como dice el Señor, ni los santos se mantienen en pie si no se acorta esa prueba. Y el Señor recomienda, hagan oración para que esos días se acorten. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de eso, de pedir que los días se acorten, lo que digo, no, vayamos al combate con otras personas? O déjame que yo te explique. Si el Señor es el Espíritu Santo es el que nos tiene que explicar. Por eso es tan importante tener atención en la escucha, en ser discípulo. Porque si no, de repente estamos siguiendo a otras personas. No sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Aquí en el chat me dicen que hay uno, padre. Un momento. Yo sé que esto no es popular. Yo sé que ustedes preferirían, la mayoría de las personas preferiríamos algo así. A ver, bueno, hablemos mal de los demás. Pero, claro, eso, cuando hemos tenido algunos programas que hemos hablado de la ideología de género, del aborto, etcétera, claro, no como ahora. Ahora, ¿cuántos tenemos? 30 y tantos. Ahí 35. hemos tenido más de 100, 200 personas, claro, porque eso le encanta pues a la gente. Pero eso no necesariamente nos va a hacer crecer en la fe. Claro, podemos hablar de eso, pero teniendo esto pendiente que estamos comentando más claro, porque si no, podemos engañarnos. Entonces estamos de acuerdo con todas esas cosas que afectan a la iglesia, la mundanizan. Entonces nos hemos vuelto liberales, ya no hay pecado. No, claro que hay que hablar de eso. Pero ¿cómo corresponde? Y por eso es que el Señor no es que dijo allá, mira, vamos a entrar a la discusión hasta terminar de demostrar de argumento por argumento todos sus errores. No, el Señor lo que empieza a hablar es en parábolas. Y la vida de cada uno de nosotros, de cada familia, de cada pueblo, es una parábola.
donde el Señor está escribiendo, está haciendo su obra, trabajando para nosotros, y nosotros nos estamos revelando. Así es, padre. Hay una pregunta que está haciendo Julio, pero no la puedo leer. No sé si él la puede decir, por favor, oralmente. A ver, Julio. Hija, Sí, correcto. a ver, si le puedes abrir tu micrófono, Julio, Sí. te escuchamos. A ver, padre, no, la duda que tenía era esta, ¿no? Efectivamente, uno ante una situación que ocurre en nuestra vida diaria, ¿no? Puede pasar alguna situación un poco complicada para discernir, ¿no? Y por más oración, digamos, tal vez tenga los oídos tapados y no escuche la ría que me da el Espíritu Santo. Pero la intercesión para mejorar, digamos, ese discernimiento acerca del problema que uno tiene, yo decía, qué aconsejable, no es la palabra que aconsejable, pero sí, digamos, es muy bueno la ayuda, la asesoría espiritual de un sacerdote, es tener siempre ese contacto con alguien que nos puede orientar sobre alguna forma o duda ante una situación que uno tenga, por ejemplo. Más o menos es la idea. Diría, claro, la iglesia, los ministros ordenados están, diríamos, tenemos esa tarea, ¿no es cierto? Pero lo que hay que darnos cuenta también que al presente entre los ministros ordenados también tenemos una gran confusión. Y entonces nosotros tenemos un director espiritual que está a dedicación exclusiva, es el Espíritu Santo. Y por esa razón nosotros tenemos que crecer en la oración y en la escucha. Y el Señor nos va a hacer ver. Si no es inmediato, y si es que el Señor deja que caigamos en algunos errores, diríamos, no porque Él los provoque ni Él nos engaña, sino que Él, diríamos, espera, es para que nosotros justamente recapacitemos. Yo diría, ayuda, por ejemplo, estos pasajes que hemos estado viendo entre ayer y hoy de José y sus hermanos. Si ustedes han leído, tienen en mente las primeras lecturas del libro del Génesis de ayer y de hoy, lo que queda claro es que efectivamente ese José vendido por sus hermanos llega a ser un personaje importante. Ese José es figura de Jesús. El faraón le dice, yo lo comentaba ayer, casi las mismas palabras que dice María en Caná de Galilea. Hagan lo que él les diga. Entonces, este José no se revela de inicio a sus hermanos. No es que llegan los hermanos y le dicen, uy, hermanos, yo soy José, etcétera, etcétera, vengan todos y traigan a mi papá, a toda la familia, sino como que la va haciendo larga. ¿No? Primero no dice quién es, dice que dejen un rehén, tráiganme al hermano menor, luego ya traen al hermano menor, luego va a decir, los envía y luego el hermano menor le encuentran una copa, lo acusan, después recién viene el padre. ¿Por qué lo hace larga, entre comillas? Porque quiere que ellos se arrepientan, que ellos se den cuenta que eso que él está haciendo con el hermano, con los hermanos, es lo que hicieron ellos con él. Y claro, por eso Jesús nos dice, antes de poner tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. El hermano con el que nos tenemos que reconciliar es con Jesucristo. Y si nosotros decimos, efectivamente, somos templo de Jesucristo, uno tiene que examinarse, yo entraría así,
Pecado de omisión. Oye, ¿cómo son mis pensamientos después de que comulgo, después de que voy a misa a lo largo de ese día? Si es que solo voy a misa dominical a lo largo de esa semana. Si voy a misa diaria a lo largo de ese día. Y entonces yo estoy en oración, recogido, haciendo el bien, amando y dándole gracias al Señor por un don inmerecido, o yo rápidamente lo dejo al Señor en el templo, me olvido que yo soy el templo y doy rienda suelta a todo lo que se me viene a la cabeza o todo lo que viene de fuera. Yo diría lo más probable lo segundo que lo primero. Pero resulta que de repente yo en mi plan de vida, entre comillas, voy 1 hora al Santísimo, por ejemplo, porque soy adorador. Y resulta que en esa hora, más o menos, pero después las otras 23 horas, sin ningún control. Y entonces cuando estoy frente al Santísimo, ahí me siento que soy muy piadoso, pero al Señor lo tengo en mí y no me interesa que esté en mí. Y entonces no me doy cuenta que Él conoce mi pensamiento, que con mis pensamientos los ofendo, que no amo a mis hermanos, que juzgo, que pongo aquí y allá. Y entonces, claro, uno tiene que decir, oye, Señor, ¿yo para quién estoy haciendo las cosas? ¿Para ti o para la gente? Y a veces nosotros nos cuidamos más de la opinión de otras criaturas humanas que el juicio de Dios. Y eso en algún momento tiene que cambiar. Y entonces, cuando llegamos a esa convicción, empezamos una lucha de una calidad diferente. Y claro, uno empieza a darse cuenta que mucho hemos estado volcados al exterior, buscando más la aprobación de las criaturas. Y claro, eso es peligroso. Pero es cierto lo que dice Julio. Va a llegar un momento en que uno ya no sabe exactamente qué tanto es mi soberbia, qué tanto hago las cosas para mi vanagloria, o qué tanto las hago para el Señor. Entonces, es una mala cosa de creer, ya, yo voy a estar acá, yo quiero tener las cosas claras. Entonces, hasta que no clarifique esto bien clarito, dónde está la frontera, no me paso ni 1 milímetro, yo mejor me repliego. No, es que no es así. Si en el seguimiento al Señor seré probado, y ahí haciendo y obrando, ahí, si es que estoy atento, el Señor me irá viendo y me irá corrigiendo. Pero si dicen, no, yo acá primero tengo que estar así, pristino, absolutamente, sin ningún error, y después ya recién, pero entonces ya ni hablo nada, ni digo nada, porque me puedo equivocar. Eso es el otro extremo del error, que se puede vincular incluso con el escrúpulo y otros problemas espirituales. Entonces el Señor toma ese barro en nosotros, y eso nos ha mostrado en cómo Él se relacionó con esos apóstoles, con la Magdalena, y que Él sigue obrando. Lo que yo tengo que tratar es de seguirlo a Él. Y si me caigo, pedirle el perdón y levantarme las veces que sean necesarias. Pero no estoy mirándome tanto a mí, lo suficiente como para darme cuenta, oye, yo todavía estoy crudo. Yo todavía, pues no tengo idea de lo que el Señor quiere hacer, pero me doy cuenta que todavía tengo muchas cosas que el Señor tiene que pulir, purificar. Y entonces uno rápidamente llega a esa conciencia. Claro, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No, la obra es de Él, del Señor. Entonces uno con eso se gana en paciencia, ya no se desespera, y luego tenemos diríamos, el fuerte impacto de lo que dicen los demás. Eso también hay que tomarlo con pinzas, porque entre los demás, incluidos clérigos, vamos a encontrar muchas cosas.
Yo esta semana nomás teníamos una prueba, diríamos, de ese tipo, ¿no? Porque yo creo que estamos en una etapa difícil. Se la comparto no para criticar a nadie, sino para que se entienda mejor. Ustedes saben que nosotros estuvimos en una peregrinación a Tierra Santa hace algunos meses, hacia febrero, por ahí. Y entonces, como parte de esa peregrinación a Tierra Santa, fuimos a un lugar que se llama Magdala. Y entonces, ahí hay un templo. Y entonces yo vi un post que alguien había puesto, donde diríamos, básicamente, en pocas palabras, decían, eso parece un parque temático de Walt Disney. Entonces yo vi ese comentario y lo sentí doloroso, porque llegaban a decir que eso era una tontería, ¿no? Entonces yo decía, pero si ahí hay un sagrario, ahí está el Señor vivo, en ese lugar se celebra la Eucaristía. Y ponían una foto de un sacerdote celebrando la Eucaristía. Y claro, me acordé de la parroquia donde yo estoy ahora, que también diríamos su arquitectura era un tanto, no era tan como una arquitectura modernista, etcétera. Y nunca se me ocurrió pensar que eso era una tontería, que podía tener una estética diferente, etcétera. Pero esas son cosas externas. Entonces se armó una discusión. Yo puse ahí un comentario diciendo no saben de lo que hablan, etcétera. Pero después ponían una serie de comentarios. Entonces yo lo que digo es, pues, efectivamente, entrar en esa discusión. Muchas de las personas que escribían ahí yo los conozco. Y claro, yo decía esto, es un ejemplo de las dificultades y cómo el Señor las tenía también, y por eso es que Él en algún momento no insistió en seguir discutiendo, porque eso no conduce a nada. Lo que hace es profundiza la división. Entonces, a veces uno tiene que imaginarse, ¿no? En relación a la realidad actual en la iglesia y a los problemas que hay. Parecería que uno cree que eso se resuelve con una discusión. Yo veo en las redes sociales personas que conozco y que casi todas las semanas, algunos casi todos los días, ponen algún mensaje, diríamos, criticando al sínodo alemán, al papa, a obispos aquí y allá, en relación a distintas cosas. Y la información que circula, diríamos, haría ver que efectivamente parece que lo que dicen esas personas tienen razón, pero yo no estoy seguro que tengan toda la información. Pero con esa información, yo ya tomo posición. Y entonces entro al comentario, a los juicios, y yo no sé si eso es hacer corrección fraterna, porque qué es lo que produce en la gente, no sé. Lo que yo creo es que hay que hacer más oración. Yo no me imagino a María en esas discusiones pico a pico. Y ella lo que se puso es hacer oración con los apóstoles, pidiendo esa luz. Y el Señor concedió. Y el Señor los ama. Y todos los santos en el cielo, nuestra Madre también, hacen esa oración. ¿No es mejor unirnos a esa oración? O nosotros creemos que María se desentiende. Entonces hay cosas que aparecen en las revelaciones marianas aprobadas por la Iglesia que están
y que no nos gustan tanto, parece. O sea, a los niños de Fátima no les dice, oye, salgan a discutir, pónganse a hacer rosario, penitencia. O les dijo, salgan a discutir y a decir aquí y allá que todos están equivocados. Pero nosotros hacemos, a veces hacemos esa interpretación propia o lo tomamos de alguna persona que tiene esa interpretación. Iguales en las otras apariciones marianas. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor es el Señor, pues nosotros somos criaturas. O nosotros somos los que vamos a salvar al Señor. Nosotros tenemos que ser salvados. Él nos tiene que salvar. Dice, no, no, yo ya estoy salvado, yo ya estoy autocanonizado, mis amigos me canonizaron. Ay de mí si estoy pensando eso, o sin darme cuenta se me cruzan esas ideas y no las examino. Pero a veces parecería que en esos foros, en esos grupos, ya están los perfectos, los que juzgan a todos los demás. Y a veces te hacen citas de documentos de la iglesia, pero que no los interpretan adecuadamente. Y en relación a esto que les mencionaba, para reforzar, hacían citas extensas del Papa Benedicto. Pero resulta que esa primera piedra de ese templo fue bendecida por el Papa Benedicto. Él conocía ese proyecto. Él cuando visita Jerusalén, él se hospeda en la ciudad de Jerusalén, en el hotel que administran esos sacerdotes. Y eso está incluso en información es pública. Entonces, quieren interpretar, entre comillas, el testamento del difunto. ¿Y qué es lo que les escandaliza de ese templo, por ponerlo como ejemplo? Que en la parte anterior del altar hay una imagen que representa un barco, porque ese templo se llama Remar Mar Adentro. Pero yo he celebrado en ese lugar y hay un altar que no tiene nada que ver con esa imagen que se ve hacia los fieles. Hay una cruz y hay un sagrario muy bonito, distinto al altar y al otro lado una credenza. Entonces decían, no, ¿y por qué se ve el mar? Se ve el mar. Y entonces, como se ve el mar, entonces eso ya le quita que no se ve el mar. Pero si el mar es, justamente se llama Remar Mar Adentro, ¿no? Y no, que el piso lo han pintado de celeste para hacer. Y yo veo el piso de todos los colores. Entonces, si no me gusta celeste, ¿por qué si me gusta que sea negro, que sea, yo conozco templos que tienen pisos con, ¿cómo se llama? Losetas se llama, ¿no? Que parecen templos masones y la gente no dice nada. Entonces yo creo que a veces estamos nosotros muy ensayados por el mundo para la crítica fácil y a veces podemos creer que estamos autorizados para hacerlo. Entonces, si es que alguien piensa así, creen que eso es, entre comillas, no ser perro mudo, porque dicen, no, Santa Catalina de Siena, pero ella era santa, pues. Entonces yo conozco a algunas de esas personas y esas personas no han cortado con una serie de cosas y entonces, claro, hacia afuera quieren, yo pienso que por eso necesitamos saber que lo que el Señor quiere hacer en nosotros es santo y que nosotros evangelizamos dejando que la obra del Señor se lleve a término y siendo cuidadosos para responder con fidelidad a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Eso me parece que ayuda a la evangelización. Pero bueno, he extendido más de la cuenta en este punto. Como que me han tocado carne. ¿Algún comentario, pregunta adicional? Padre, muchas gracias porque en realidad la reflexión de hoy día nos ha dejado
muchas cosas para examinarnos, ¿no? Creo que la mayoría incluso, hasta lo vemos por las preguntas, están un poco callados porque creo también que si haríamos más las cosas que el Señor nos pide para hacer esa tierra buena y todo lo que usted ha descrito hoy, ¿no? Para disponernos y lograrlo, creo que no tendríamos tiempo de estar criticando a los demás ni fomentando la división, ¿no? Como usted bien lo ha descrito. Así Ahora, que esas cosas las dice el Señor, ¿ah? Yo no, no estoy diciendo nada de mi cosecha. Si ustedes creen que he dicho algo de mi cosecha, no lo tomen en cuenta. ¿Ya? Tomen en cuenta lo lo que dice el Señor y usted lo transmite. dice el Señor. Si es que no es transmitido con fidelidad y creen que yo lo estoy manipulando, ustedes sigan al Señor. Muy bien. Vamos a terminar entonces con una oración, si no hay más preguntas, comentarios. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Dios Gracias, mediante, nos Padre. vemos el próximo miércoles en el programa de Radio María, los que se conecten a las 11 de la noche, y si no, Dios mediante, el próximo jueves aquí en Reflexiones Católicas. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Dios lo bendiga también. Gracias a Buenas usted. noches. Mucho ánimo.